quedó más que claro ayer la estructura de los que nos estamos enfrentando, que es esta estructura activa que tiene una intención totalmente, ¿no es cierto?, de poder convencer o persuadir al otro. Y ahora nos vamos a encontrar con un texto que tiene este formato de columna de opinión, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto?, en su interioridad es una entrevista. Es una entrevista entre el señor Ilan Estaban, es al que se le hace la entrevista, ¿cierto? Y el entrevistador que es Luis, que está aquí, ¿no es cierto?, el nombre debajo de la bajada. ¿Por qué ustedes creen que aquí vamos a colocar modo presentación? Creo que este computador está ya viéndose mal. Ya, acá. Chiquillos, ¿qué saben ustedes del jazz? ¿Qué conocen del jazz? Profe, Dígame. primero yo quiero responder, pero antes que hoy llegué recién, así que ¿qué están haciendo? Empezando, Ah, ¿recién están empezando? ¿sí? Ah, ya, entonces respondo que el jazz es un género de música. Muy bien. Muchas gracias, Connie. Es un género de música, ¿cierto? Y ahí vamos a complementar con la Connie. Es un género de música que nace en los suburbios de Estados Unidos, Nueva Orleans, ya, por un grupo de afroamericanos, ¿no es cierto? Como momento de contestación, mezcla, ¿cierto? Proletariado, molestia, todo lo que suscita en aquella, ¿no es cierto?, en esa comunidad, dentro de un estado o dentro de Estados Unidos que de cierta manera siempre han minorizado las comunidades afroamericanas. Entonces nace como un momento de contestación, es totalmente, ¿no es cierto?, una mezcla, es totalmente algo como entre, como se dice, como vamos a leer por aquí, como sucio, pagano, una cosa así, ¿ya? Entonces tiene mucha relación con lo que hemos visto porque se mantiene el mismo tema. ¿Ah? ¿Qué querrá decir que el Spanglish es como el jazz? ¿Qué querrá decir que el Spanglish es como el jazz? A Lo mí me suena. descubriremos en el texto. ¿Cómo? Lo descubriremos en el texto. Ya, pero para eso hay que crear hipótesis. Siempre, siempre, chiquillos, ustedes cuando se enfrenten a tipos de pruebas estandarizadas, siempre tienen que crear una hipótesis a partir del texto. Eso significa, ¿no es cierto?, la proyección que me genera el título para que, ¿no es cierto?, inmediatamente yo comience a observar cuáles son las palabras, ¿no es cierto?, que amarran el título, de cierta manera, para extraer la idea principal del título, o sea, del título del texto. Entonces, allí, ¿qué quiero decir que el Spanglish es como el jazz? La verdad, profe, no se me viene nada a la cabeza cómo Son relacionar el mezclas. Spanglish con el jazz. ¿Se acuerdan qué es lo que era el Spanglish, no? ¿Qué es Era lo la que era? mezcla del español y el inglés. Ya, esta diversidad, esta mezcla, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué será el jazz si hace una comparación? Es un Mezclas. género musical originario del inglés. No, pues, es una mezcla de cosas. Eso es lo que... Que diverso ¿Ya? y de estilo, creo que es. Hola, Porque, ¿qué cosa? dígame. Eso, que es muy diverso, porque el jazz no tiene solo un ritmo constante, tiene varios. ¿Usted conoce de música? Supongo que sí, no lo sé. Bueno, pero si ahora nos está dando como pequeños tips, porque yo la verdad sé lo que extraigo de los libros, de lo que leo, pero no soy asidua a este tipo de género. Por eso no conozco más allá que eso. Sé que es una mezcla, por eso le decía que nace, ¿no sé, de los suburbios de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, No, una pero forma. ¿Mm? el jazz debería ser mezcla solo por el territorio que se originó, porque es 100% afroamericano. O sea, 100%, 100% afroamericano, pues nace de los afros. Claro, tiene que haber sido algo así. Tendríamos que ya empezar a buscar como parte de la historia. Pero ya teniendo esa claridad que es como una diversidad, porque hay un montón de instrumentos, igual de la alegría entre, ¿no es cierto? Y ese coqueteo y esa complicidad entre los mismos músicos. Si tienes la oportunidad de ver algunos ciertos grupos de jazz
antiguos, sí, porque ahora la mayoría no es tan notorio como estos que son, ¿no es cierto?, grupos como en ese tiempo, siglo XIX, creo. ¿Mm? Siglo XX, por ahí. Ya. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Entonces, nos encontramos aquí con este nuevo texto que se llama El Span English es como el jazz. Y si se dan cuenta, inmediatamente nos encontramos con alguien que ya habíamos nosotros conocido, que ese es Ilan. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Ilan? ¿O quién es Ilan? ¿Es el que hizo el libro de Quijote en Spanglish? Sí, el que tradujo el libro de Don Quijote de la Mancha a esta nueva lengua que están haciendo, que es el Span English. ¿Mm? Entonces aquí es muy importante, ¿no es cierto? Inmediatamente, inmediatamente tenemos al entrevistado, Ilan Esteban, ¿no es cierto? Nosotros con nuestro supermarcador lo vamos allí marcando para poder, ¿no es cierto?, visualizarlo posteriormente en la lectura. Y Ilan Stevens, el hombre que tradujo el Quijote al idioma de los hispanos de Estados Unidos, explica en España la frescura y el encanto de la mezcla lingüística. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer esta entrevista que se le hace a Ilan, en el cual, ¿no es cierto?, él va a explicar en España la frescura y el encanto de la mezcla lingüística. Entonces vamos a destacar aquí esas cosas importantes que vamos a ver, que va a explicar en qué espacio está en España y que va a explicar esta frescura, este encanto de la mezcla lingüística. Recuerden que la lingüística se refiere a la lengua. Y nos dice allí el entrevistador: mis abuelos eran judíos, vinieron de Polonia y de Ucrania, pero mis padres ya nacieron en México. En casa estaba el yidis, dice. ¿Qué es el yidis? Para si no lo conocen, ahí, ¿no es cierto?, enciérrelo con un lápiz, el que le guste a usted, y, ¿no es cierto?, le hace como una flechita. Una lengua milenaria, dice, característica de los judíos de Europa Central y Oriental, que mezcla el alemán con elementos hebreos y eslavos. Ese es el yidis, una mezcla entre alemán con elementos hebreos y eslavos. Entonces, me dice que sus abuelos eran judíos, venían de Polonia y Ucrania, pero sus padres ya nacieron en México. En casa se hablaba este idioma que, ¿no es cierto?, se mezcla entre ambas lenguas, que también era el idioma de la educación, dice allí. Y observen aquí, bien atento, dice, el español lo hablábamos en la calle. Jugábamos al fútbol en español, por ejemplo. Estaba también el hebreo, que era el idioma de la liturgia. Y más tarde el francés, el segundo idioma que estudié en el colegio. Crecimos con ese juego de idiomas que competían entre ellos en el espacio y en el tiempo. Y lo teníamos clarísimo. Era todo muy natural. Los idiomas no se mezclaban nunca. Lo tenían tan claro que los idiomas que ellos habían adquirido en ningún momento se mezclaban. O sea, ¿cómo pueden generar, ¿no es cierto?, esta forma, ¿no es cierto?, bueno, es parte de la cultura familiar también, que para una situación tenían una lengua, que era la hebrea, que era la liturgia. Para otra situación, que era el juego, el pasarla bien, tenían el español, que era el jugar el fútbol en España. Y después, ¿no es cierto?, más encima adquirieron otra lengua, que era el francés. O sea, ya tenían las cosas bien claritas y no se mezclaban las lenguas. En 1985 llegué a Estados Unidos, a Nueva York, con el anhelo de mejorar mi inglés, que era muy pobre en ese entonces. Y lo que descubrí me dejó aterrador. Ahí no se hablaba inglés, sino un menjunje lleno de contaminaciones. Y aquí me va a decir de qué contaminaciones. De ruso, español, italiano. Al principio eso me enfadaba. Quise aislarme de todo ese ruido porque pensaba que era la muerte de mi idioma español. Después entendí que estaba ante una invención única. Muy interesante. Llegó a Estados Unidos, ¿no es cierto? Él quería aprender, bueno, toda la gente que quiere aprender inglés, yo creo que usted a lo mejor, alguno más quiere aprender, ¿no es cierto?, esta lengua, tienden a decir, voy a ir a esto, que es Estados Unidos, donde obviamente la lengua madre es el inglés, pero se encuentran con esto,
con este menjunje, con esta mezcla, lleno de contaminantes, nos dice el autor, ¿ya? ¿Y cuáles son? Ruso, español, italiano, bueno, infinitos idiomas. ¿Ah? Al principio me enfadaba y quise aislarme de todo ese ruido, pero pensaba que era la muerte de mi idioma español. Después entendí que estaba ante una invención única. Eso dijo, una invención única, importante. Ilan Esteban, escritor, filólogo y profesor en Amsterdam, en Massachusetts, pasó la semana pasada en Madrid dando conferencias en universidades e institutos, invitado por la Embajada de Estados Unidos en España. El reclamo para los alumnos sonaba un poco pintoresco y es bastante corto para la carrera de Stevens, pero funciona. El hombre que tradujo el Quijote al Spanglish y que a nadie se le ocurra tomárselo a broma. La historia del Spanglish, si la limitamos a Estados Unidos, tiene más de un siglo y medio. Un siglo y medio. ¿Cuánto es un siglo y medio? Ustedes que son secos para las matemáticas, chiquillos. 150 años. Cáchense, o sea, ya 150 años ya lleva esta lengua. ¿Mm? Entonces me dice que, que de cierta manera lo único que ha destacado a Ilan es por la traducción de este texto, ¿no es cierto?, de este libro literario, Cultura Universal, y los alumnos, ¿no es cierto?, de cierta manera, ¿cómo traen este tipo? Si con suerte hizo esto, así como muy, muy crítico. ¿Ah? Por eso dice que sonaba un poco pintoresco el uso de que se iba a presentar a una persona que solamente, ¿no es cierto?, ¿cuál fue su gracia? Traducir o, ¿no es cierto?, transcribir Don Quijote de la Mancha a otra lengua. Esa fue su gracia, entonces los alumnos decían, oh, pero a Ilan le funcionó, ¿ya? Y que nadie se le ocurría tomárselo a broma lo que él había hecho. La historia del Spanglish, si la limitamos a Estados Unidos, tiene más de un siglo y medio, 150 años. El primer momento importante es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, cuando Estados Unidos compra territorios que hasta entonces habían sido mexicanos y hay 200.000 personas que hablan español. O sea, me está hablando ya, ¿no es cierto?, parte de la historia de Estados Unidos con México. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes saben que hubo ahí guerras, cositas que, varios territorios que se adjudicó Estados Unidos en alguna guerra, que no me acuerdo su nombre, y allí llegaron a varios tratados, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto. Entonces, obviamente, la población que estaba viviendo en los terrenos mexicanos en ese instante, cuando pasa al otro, o sea, tiene la lengua ya castellana, no hay por dónde, o sea, y va a adquirir su segunda lengua, que es la inglesa. Entonces, todos estos 200.000, ¿no es cierto?, como dice allí, 200.000 mexicanos, ¿qué pasó? Se convirtieron en estadounidenses. Enseguida hubo textos que mezclaban inglés y español en los periódicos de la región. El segundo momento era la guerra del 98, cuando España se va de Puerto Rico y entra a Estados Unidos. Ahí tenemos los dos territorios desde los que irrumpe el nuevo idioma. O sea, ahí, ¿no es cierto?, entra muy fuerte el idioma español. ¿Y por qué no hubo Spanglish en Filipinas? Ahí, o sea, hace una... ¡Ay, Dios mío! Se hace una pregunta, ¿cierto? Se hace una pregunta aquí el autor. ¿Por qué uno hubo un Spanglish en Filipinas y quizás pasó lo mismo? Es una pregunta que aún estamos estudiando. El caso de los Spanglish que pudieron ser y no fueron, pero en resumen, porque Filipinas no tenía vínculo con América Latina y porque el inglés se impuso de una manera más tiránica. Así pasó. O sea, en Filipinas, como no tenía contacto con América Latina, así como Estados Unidos, entonces no fue tan fuerte el hecho de poder la lengua española ingresara. Y lo otro, que el inglés en Filipinas, como dice allí, se impuso de manera, ¿no es cierto?, casi, o lo aprendí o te mato. Así como aquí se impuso la religión católica en su momento. Cuando llegaron los españoles, lo mismo. O lo adquieres o te matamos. Así de fácil. Desde el principio hubo amores y odios para el nuevo idioma. José Martí, ya que es un escritor, escribió algún texto en Spanglish y Rubén Darío, que también es otro escritor,
se puso de los nervios con la mezcla. O sea, él, ¿no es cierto?, de cierta manera como que se encontraba extrañado frente a esta situación. Hoy tenemos novelas, muchas poesías, series de televisión, empezamos a tener atención académica e intelectual. Y sobre todo, tenemos la música, que es el gran vehículo evangélico del Spanish English. ¿Por qué se referirá como vehículo evangélico? ¿Qué interpretan ustedes de eso cuando dice, y sobre todo tenemos la música, que es el gran vehículo evangélico? ¿Qué interpretan ustedes de eso? De que con la música pueden llegar a unir más el Spanglish. Ya, porque, ¿no es cierto?, te habla como, te habla desde la religión, ¿cierto? Porque tiende a esto, a pasar fronteras, ¿ah? Tiende a ser un poco más como esta, de boca en boca, ¿no es cierto? En este caso eh, se expande mucho más rápido. ¿Mm? Entonces tenemos la música, que es el gran vehículo, por eso dice, como que ahí, ¿no es cierto?, como el evangélico del Spanish English. Explica Stavans. O sea, aquí, inmediatamente, ¿quién habló? Nuestro Stavans. Estaban dice que hubo estos dos personajes muy importantes dentro de la literatura también, José Martí, que escribió algún texto en Spanglish, o sea, él asumió que había esto y de por sí, ¿no es cierto?, apretó F5 y se actualizó y él también se acomodó a lo que estaba ocurriendo. Y Rubén Darío, que es un poco más purista, ahí, ¿no es cierto?, dijo que se puso de nervios con la mezcla y de ahí nacen todo lo que tiene que ver también con la creación literaria, muchas novelas, muchas poesías, también, ¿no es cierto?, la creación escénica, series de televisión, empezamos a tener atención académica e intelectual. En todo caso, chiquillos, entre más se masifique algo, mucho más interés, ¿no es cierto?, nace de las personas que les interesa esta área. ¿Mm? Y sobre todo tenemos la música, que es el gran vehículo evangélico del Spanish English, explica Estaban. Y continúa. ¿Quién continúa? Estaban. Dice, el idioma ha rebasado las clases sociales. Hoy hablan Spanglish los ricos de Miami, los pobres de Nueva York y la clase media de Los Ángeles. ¿Se dan cuenta cómo me divide, ¿no es cierto?, el estatus social? Los pobres de Nueva York, los ricos de Miami y la clase media de Los Ángeles. Hay Cuban English, hay Mexican English, hay New Yorkican, Spanish English con puertorriqueño, hay de todo. Hay personas trilingües que hablan español, inglés y Spanish English, hay bilingües que hablan español y Spanish English, o inglés y Spanish English. Y hay personas que solo hablan Spanish English y les va bien, les va súper padre con él. Solamente con manejar el Spanish English le va súper bien en Estados Unidos. No necesitan nada más. El esfuerzo que tenemos que hacer es fijar un mínimo, una lengua franca, dice. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Una lengua que se adopta común en contexto, que se habla en distintos idiomas. Entonces lo que dice nuestro Ilan, dice, lo que tenemos que hacer o el esfuerzo que hay que hacer es como, es fijar en un contexto que se habla, ¿no es cierto?, estos distintos idiomas, ¿m? Que sea comprensible para todos. Lo mismo que hizo Nebrija, o sea, poder convencionalizarla, poder regularizar. ¿Y ustedes saben quién fue Nebrija? No, Ahí lo vamos a ver, es parte de nuestra historia. Nosotros que hablamos castellano deberíamos conocerlo, cultura general. Antonio Nebrija, para que ustedes sepan y conozcanlo, es como que tiene cara de Cristóbal Colón, pero es Antonio. Antonio Nebrija, que está aquí al lado derecho de su libro, ese es el que escribió, perpetuó, prolijó, estructuró el idioma castellano. Él tuvo la culpa en que nosotros tuviéramos miles de conjugaciones en los verbos, que nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, una forma de escribir, que nosotros respetáramos comas, puntos, ortografía, etc. Él es el encargado de la gramática de la lengua castellana. Cáchense qué año, 1492, en pleno conquista de América.
¿ah? Descubrimiento, mejor dicho. Escribió la primera gramática castellana en España en 1492. Esta es, además, la primera de una lengua vulgar. ¿Por qué será una lengua vulgar? ¿Por qué se dirá de una lengua vulgar? Y ahí dice, porque el castellano no se consideraba como una lengua de cultura. Porque para que ustedes sepan, como las lenguas son vivas, que es lo que hablábamos ayer, del latín nacieron muchas lenguas. Porque empezaron, ¿no es cierto?, esta transfiguración, pues. Si el ser humano se traslada para todos lados, ¿no es cierto? Y tiende a tener el contacto más en España, más en Europa, que en sí los países están muy juntos, y no sé, pues en 5 horas está ahí en Polonia, en 5 horas está ahí en Alemania, todo muy cerca. Entonces, obviamente la mezcla de idiomas se va a hacer. Y del latín, que era la lengua, ¿no es cierto?, madre, la cultural, la que solamente ciertos personajes importantes tenían, nace el castellano, el francés, el italiano y varios más. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿no es cierto?, dicen que es una lengua vulgar, porque no era parte de la cultura, sino que nace de ahí, de la calle, como se podría decir ahora. Entonces, para el señor Ilan, ¿no es cierto?, Nebrija es su ídolo, ¿sabe? Está bien así. Lo malo es que los españoles que hablamos según la doctrina de la RAE, leemos a Junot Díaz y nos morimos de risa. Sí. Y nos emocionamos con las historias de Junior. ¿Cómo? No, Mitiguer. Pero todo sigue pareciendo un poco azaroso. Todo sigue siendo así como a la vida. Como si lo mismo hiciese escribir, ¿qué tú sabes? ¿O qué tú haces, brother? Y eso es alguien que lea en inglés, porque yo no sé leer inglés, la verdad. La verdad es que yo no me manejo en el idioma. What are, ustedes que son secos para inglés, supongo. ¿Cómo ahí se pronuncia eso? ¿En dónde dice what are ahí? Sí, eso, ¿cómo se pronuncia? What are you doing, hermano? Ah, ya. What are you doing, hermano? ¿Así? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, nos da a conocer esta mezcla de idiomas. Es azaroso y no es azaroso a la vez, responde Stavans. El Span-English es como el jazz. Y aquí vemos la comparación que hace el señor Ilan. El Span-English es como el jazz, que también es aleatorio y arbitrario, si quieren. Se improvisa, no se escribe y es inestable. Pero esa también es su belleza. La belleza, ¿no es cierto?, del jazz, que se improvise, que no se escriba, es inestable. Junot Díaz no pone en itálicas, en cursivas, las palabras españolas que pone en sus libros en inglés. Nuevamente, Junot Díaz, que es un escritor, no pone en itálicas, en cursiva, dice, las palabras españolas que pones en sus libros en inglés. Las elige porque son las que están en el sonido de Span-English que oye. El jazz tampoco tiene normas ni partituras. Se toca y se graba. Y el Span-English, igual que hizo el jazz, está haciendo el viaje desde la periferia hasta el centro de la cultura. De ser una música de pobres y analfabetos a sonar en el Carnegie Hall. Totalmente, ¿no es cierto?, me pone en comparación a este género musical. El jazz también es la medida para la última pregunta. Los filólogos discuten siempre si vivir en un idioma u otro condiciona nuestras habilidades cognitivas. Debaten si hablar alemán nos prepara mejor para el pensamiento abstracto o hablar en italiano nos predispone para la música. ¿Qué significaría entonces crecer en un idioma bastardo como el Span-English? Bueno, bastardos son todos los idiomas. O lo son todos o lo es ninguno, protesta Stavans. Tiene razón. Sustituyamos bastardo por laxo, por desestructurado, ¿cierto?, inestable, desordenado. Yo tiendo a pensar que es una broma intelectual, eso de decir que hay una relación entre los idiomas que hablamos y nuestras capacidades. O sea, no porque yo sepa, ¿no es cierto?, hablar español y solamente eso, ¿no?
y si yo empiezo a combinar mi lengua, mi lado cognitivo, ¿no es cierto? Mi conocimiento se me van a ir a la punta del cerro y me voy a convertir en un mono. ¿Ah? No, eso es lo que apela a él. Pero bueno, pongámonos que sí, dice, que sí existe, responde Estaban. En ese caso, habría algo jazzístico. El Spanglish es no tener miedo al error, improvisar, ser espontáneo. Y por eso hay tanta poesía. Totalmente ahí con una profundidad literaria que nos dice que efectivamente tenemos que aceptarlo como es. ¿Mm? No hay que tenerle miedo a poder conocer esta lengua. Así como, ¿no es cierto?, el jazz en un momento también se introdujo en la cultura estadounidense y como dice ahí, transitó desde, ¿no es cierto?, de la misma periferia y ahora se toca en los grandes teatros, ¿m? Allí en Estados Unidos. Y así se ha propagado a nivel mundial. Entonces, pequeñines, vamos en este texto, de este texto, mejor dicho, anoten por allí también en su cuaderno o en su libro. ¿Qué preguntas vamos a resolver? Vamos a resolver, encierra allí, la número 1 de comprensión lectora. Vamos a responder la número 2. Vamos a responder la número 3. Encierra en un círculo para que no se le olvide. Y vamos a responder la 4.1 y la 4.2. Entonces, ¿cuáles vamos a resolver? Francisco, Benjamín, Lucas, Martín, Rubina. La 1, la Muy 2, bien, la muy 3, bien. la 4.1 y la 4.2. Exactamente. Eso vamos a responder de este texto. Y cuando terminemos de responder estas preguntas, ahí ustedes recién me van a enviar su actividad en conjunto con la que hicimos ayer. ¿Mm? No se manda por separado, todos juntitos como hermanos. Y trate, como les puse allí, ¿no es cierto?, en el plan de trabajo, todo hacerlo en un mismo documento Word. Y por favor, hágalo en el mismo documento Word, porque allí, ¿no es cierto?, hay un orden. Cuando ustedes lo hacen en el cuaderno, desafortunadamente el orden no va, no, como que no sé, como que se genera un desorden, o no sé si suben las fotos más, no sé, con tal que comienza a revisar como del medio para atrás, una cosa así. Entonces, ya teniendo claridad de lo que tienes que hacer, después de que leímos esta entrevista a Ilan, ¿por qué crees que Frank Baez, ¿quién es Frank Baez? El texto que leímos antes de aquí se habla de Spanglish. El emisor, ¿no es cierto? En este caso, el columnista que escribió el texto que leímos la semana pasada. ¿Por qué crees que Frank lo cita a Ilan en la columna que leíste en la página 40? ¿Por qué ustedes creen que él cita a Ilan? Cuando yo le dije, fíjense que acá está reforzando, ¿no es cierto?, su tesis con él, cuando dice Ilan Stavans, el traductor del Quijote de Spanglish. ¿Por qué ustedes creen que él cita a Ilan en su columna de opinión? Porque él hizo un libro que sería como muy importante así para fluir en Spanglish, de Spanglish. Muy bien, exacto. Porque él ha sido el único exponente reconocido que efectivamente, ¿no es cierto?, ha hecho un favor del Spanglish. Muy bien, para eso es. Siempre ustedes tenganlo presente, porque cuando, ¿no es cierto?, reconocemos estas palabras, cita, y reconocemos dentro del texto cuáles son aquellas, inmediatamente cuando nosotros nos enfrentemos en la universidad y tengamos que realizar tipos, ¿no es cierto?, de géneros, para poder, géneros discursivos para poder entregar algún trabajo, les van a pedir de por sí citas. ¿Para qué? Para validar lo que usted está diciendo. Reforzar la idea, siempre. Así que es muy importante reconocer esta palabra y reconocerlo en el texto. Muy bien, Andrés. Nuestra pregunta 2. Nuestra pregunta 2 dice, perdón.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todos los idiomas son bastardos. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Fíjense bien en el enunciado, en la pregunta. Ahí dice lo que tengo que hacer es investigar. Entonces nos vamos a ir a este eje, ¿no es cierto?, que también es parte de de la asignatura, que vamos a investigar para demostrar esta información. Esta afirmación, todos los idiomas son bastardos, es una afirmación. Yo estoy asegurando que todos los idiomas son bastardos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar el por qué todos los idiomas son bastardos. ¿Por qué se afirma eso? Para demostrar esa afirmación. Y tengo que hacer una investigación. Y allí, recuerden, que es parte, ¿no es cierto?, de la historia de la lengua. Por ahí tienen que empezar a investigar. Obviamente no profundizar, pero por ahí tienen que investigar parte de la historia de cómo nacen las lenguas. ¿Mm? Enfóquense tal vez en la lengua, como yo les decía, que proviene del latín. Porque todos derivan de una lengua ancestral, y después, ¿no es cierto?, comienza a esta transformación. Porque el ser humano se mueve, y el ser humano es el que traslada la lengua. La lengua es viva constantemente. Y recuerden, ¿cómo llegó aquí el español a América? Por la Por la conquista del colonización. Imperio Español. Exactamente. Con el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, en la cual, dijeron, oh, encontramos tierra. Y acá era el idilio, o sea, una cuestión maravillosa, es como estar en el paraíso. América era así de hermoso, ¿m? Sin contaminantes, gente solamente, ¿no es cierto?, nativos de la zona. Entonces imagínense, de venir de un país, o sea, de Europa a un país del carajo, en que la contaminación estaba hasta arriba de la coronilla, la pobreza, el maltrato, la violencia, todo lo más mundano que puede existir. Entonces, obviamente, cuando llegaron aquí, se lo quisieron adueñar. De hecho, en un momento fueron dueños, y ellos venían con una lengua. ¿Y qué hicieron? La impusieron, ¿cierto? Y empezó, en este caso, a marginarse las lenguas nativas, que era el quechua, el aymara, el mapudungún, y así sucesivamente con los incas y los indios norteamericanos, porque ahí los nativos no son, ¿no es cierto?, los blanquitos que vemos, sino indios norteamericanos que estaban allí. Entonces, cuando comenzó la expansión, y las lenguas nativas empezaron en este caso, a marginarse, y se impuso esta lengua al español, y allá arriba se impuso el inglés. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, la lengua español, también nos comenzamos a contaminar nuestra lengua, que es la que nos impusieron. Porque también, ¿no es cierto?, obtuvimos, tiene que ustedes saberlo, la lengua castellana tiene de muchas palabras de todas partes. Tiene raíces griegas, raíces árabes. También, ¿no es cierto?, tomamos modismos de los mismos nativos, de los mapuches, de los aymara. Entonces, nuestra lengua también se ha enriquecido a lo largo de la historia. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque el traslado humano y la lengua es viva, y vamos obteniendo parte de nuestro entorno. El contexto nos ofrece todo. Y ahora que hemos también mezclado, no solamente tenemos las raíces que ya venían con la lengua castellana, el hebreo, el griego, el árabe, tenemos palabras que todavía usamos como almohada, que son palabras árabes, sino también ahora le hemos agregado, ¿no es cierto?, estos parte de la cultura mapuche, guagua, pupo, son palabras que vienen, ¿no es cierto?, de nuestras lenguas nativas que están aquí perpetuas, y más encima ahora estamos tomando palabras inglesas, de la lengua inglesa, y la estamos mezclando con nuestro idioma castellano. Lo mismo que conversábamos ayer, Fashion Park, brother, ¿cómo estás, brother? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el traslado también de la emigración, aquí llegan muchos venezolanos, que los venezolanos no te hablan en peso venezolano, ellos te hablan en dólares. O sea, ya estamos insertando una moneda que no nos pertenece, y como el contexto, ¿no es cierto?, absorbe,
en algún momento nosotros también vamos a empezar a manejar, son como $700, pero ¿por qué estamos hablando en dólares si nosotros tenemos que hablar en pesos chilenos? Mucho puertorriqueño, mucho dominicano, colombiano, entonces ecuatoriano, y ellos transitan, porque es como el sueño latinoamericano, hispanoamericano en llegar, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. No sé cuál es la idea, pero es llegar allá. Entonces se trasladan este movimiento de lengua, el ir y venir, el llevar palabras, los modismos, los dialectos, y ahí, no sé, capaz que nosotros también terminemos hablando en Spanish English en algún momento. ¿Qué creen ustedes? O sea, no lo usamos así como a cara así que hablemos, pero sí hay situaciones en las que uno lo usa. No sé, por ejemplo, en los malls sale en vez de 50% de descuento, sale 50% off. Claro, visualmente nos están bombardeando. Tiene toda la razón, pues. Ahí, si para aquí, yo digo, ¿para qué quieren que... Bueno, un tema también, yo soy, o sea, yo no soy purista, porque la verdad que me falta mucho para ser lingüista. Creo que la lengua es viva y por ende no se toma parte de su contexto. Por algo nosotros tenemos muchas palabras que vienen de muchas partes. Pero esto del chileno, de todo, colocarle, ¿no es cierto?, como un apellido gringo, así como tomemos parte de la cultura, y ellos lo hacen, ¿no?, con nosotros. O sea, es como, a mí como que me choca un poco eso de imponerte que tengo que aprender el inglés, de imponerte que tengo que hacer esto. Bueno, en fin, es un problema mío igual, obvio. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Investigar. Si todos los idiomas son bastante, o sea, son bastardos. Ustedes si demuestran, tienen que demostrar si esta afirmación es tan así, es tan certera como dicen, o, bueno, ahí según su argumento, no tan extenso, breve, unas 5 líneas donde ustedes puedan demostrar que esta afirmación es así, que se genera, no sé, todo después de una mezcla de varios idiomas. La tercera pregunta dice que ustedes deben señalar, encontrar en el texto las marcas textuales, los indicios que menciona Stavans para apoyar esta afirmación. ¿Y cuál es la afirmación? Esta. El Spanish English se ha validado socialmente y es una realidad en expansión. Tengo que buscar yo las marcas textuales, donde, ¿no es cierto?, me indique que efectivamente lo que dicen Stavans es así. Que el Spanish English se ha validado socialmente y es una realidad. O sea, según lo que hemos leído, sí. Pero ¿y dónde está en el texto? ¿Ya? Ahí tienen que apoyarse con alguna marca textual, indicios, que me diga sí. Aquí dice que efectivamente, ¿no es cierto?, esto es un respaldo que valida la lengua Spanish English ahí en Estados Unidos, que es una lengua social. Y ahí miren, pueden hacer el mismo esquema que genera aquí en este texto, que pone la afirmación, y ustedes colocan, se nota en este párrafo, o en esta oración, o en esta palabra, o en esta frase. Se nota en este párrafo, en esta oración, así. Lo van colocando a lo mismo como se está haciendo en este organizador. Pero bien ordenaditos, chiquillos, por favor. Así como si indicio 1, indicio 2, qué sé yo. Me imagino que ustedes, ¿no es cierto?, ahí tienen varias ideas para que se vea organizado el punto. Y esto, por favor, Benjamín, Fernando, Fernanda, tomen su plumón, ¿ya? Su plumón mágico, o su lápiz, cualquiera que ustedes quieran, el unicornio, yo tengo un unicornio que me encanta, o este. Y por favor, esto le dice claves para leer, usted subráyelo, destáquelo, póngale estrellitas, besitos, todo lo que pueda tener nosotros que pueda iluminar esta parte. Porque esta parte es parte del contenido, recuerden, parte del contenido de los textos argumentativos. ¿Y qué le vamos a colocar acá arriba? Pónganle allí tipos de argumentos que existen. Escríbanlo, no se lo olvide. Tipos de argumentos que existen. ¿Por qué? Porque es una clave para leer. Porque todo género que tenga una intención de convencer o persuadir, ¿qué es lo que principalmente tiene que tener? ¿Profe, lo Barbete?
Este género, que es el género, ¿no es cierto?, con una intención argumentativa, con una intención de convencer o persuadir al otro. ¿Qué es lo más importante que debe tener para poder convencer o persuadir? Hechos y argumentos. Argumentos. Solo argumentos, porque los argumentos están los hechos u opinión, ¿ya? Los argumentos. Y aquí vamos a conocer tipos de argumentos que yo pueda, ¿no es cierto?, en este caso, utilizar, redactar, para poder darle este peso, esta validez a mi tesis. ¿Qué tipo de argumentos tenemos? Tenemos varios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos cinco tipos de argumentos que se utilizan constantemente. Siempre hay un hilo conductor entre los tipos de argumentos. Eso tienen que también tenerlo bien claro. Primero, nos encontramos el del criterio de autoridad. El señor Báez, en su columna de opinión, utiliza este argumento criterio de autoridad, porque al momento de citar a Ilan, ya le está entregando, ¿no es cierto?, una validez al argumento, porque efectivamente es el más grande exponente de la lengua Span-English. Eso significa un argumento de autoridad, es cuando se cita a una persona ideal, competente frente a lo que se está hablando, entendida del tema, en un texto. Y en este caso, ¿cuál ejemplo más vivo el que tenemos? Es la columna de opinión del señor Báez, que toma y cita a Ilan. Razonamiento por signos. ¿Qué significa esto? O tipo de modo, ¿no es cierto?, de argumento de signos. Dice que al deducir una idea, al deducir que yo, ¿no es cierto?, tengo que inferir a través de marcas textuales que me entrega el texto, eso significa signos, que me están diciendo, pegándome ahí en la cabezota, oye, aquí estoy, signos en el texto, textuales, y que yo a partir de esas, ¿no es cierto?, de esos signos, de esas marcas, yo deduzco cuáles son los argumentos, o sea, cuál en este caso, ¿no es cierto?, es el argumento. Al deducir una idea a partir, ¿no es cierto?, de estos signos, de estos, como también lo dice allí, síntomas. ¿Cuáles son los otros? Generalización, causa y consecuencia y comparación. El de general, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, el de generalización, que engloba todo, la tesis se deriva de varios casos semejantes que la demuestran según el razonamiento. Y allí nos entrega, ¿no es cierto?, como pequeño ejemplo. Si esto pasa la mayoría de las veces, es probable que pase aquí. O sea, en nuestro texto, de la primera columna, en la columna de opinión, si nos damos cuenta, ahí, si pasa, ¿no es cierto?, con Denise, si pasa en la escuela, si está pasando con Ilan, entonces allí, ¿no es cierto?, inmediatamente también sabemos que es un modo de generar argumentos. Se requiere, ¿no es cierto?, de la rigurosidad. Si usted no es regular, porque acá lo podemos descubrir y también nosotros lo podemos redactar, caemos en la falacia. ¿Qué será la falacia? ¿Conocen ese término, falacia? Mentira. Más que una mentira, ¿Engaño? claro, es como un error. Es como cuando es una falacia hoy, ¿han escuchado? Los futbolistas dan flight a veces. Pura falacia hoy, ya. Se maneja, ¿por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, se ha trasladado a este grupo que es una mentira, pero en realidad es un error. Es un argumento no bien hecho. Eso es, un argumento no bien hecho. Entonces, si no somos rigurosos al poder, ¿no es cierto?, visualizar este tipo de argumentos de generalización, o más que nada apunta a realizarlo, a redactarlo, caemos en la falacia. Luego nos encontramos con causa y consecuencia, y que se establece una relación, obviamente, de causa, y luego vienen las consecuencias de estas causas, como una enfermedad, ¿ya? ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Que permiten, obviamente, sostener la tesis, como hace Ilan al conectar hechos que explican cómo llegó el Span-English. Hechos que explican, o sea,
aquí en la entrevista me está contando parte de una historia que a nosotros nos ha pasado, parte de la historia universal, chiquillos. Él ocupa parte de la historia para poder, ¿no es cierto?, demostrarme que efectivamente ha llegado, se ha instalado y está, ¿no es cierto?, Profe, trasladado. Dígame. ¿qué dijo hace segundos que no sé si se me fue el audio, creo, a mí? Nada, solamente le dije que la causa y consecuencia, que es otro tipo de argumento, y esto por favor reténganlo por todo el resto de su vida, porque esto lo vamos a ver no solamente ahora, sino lo vamos a ver en tercero medio y lo vamos a ver en cuarto medio. ¿Para qué es? ¿O cómo nosotros lo visualizamos? Por ejemplo, ya tenemos una enfermedad, ¿y cuáles son las causas, no es cierto? O las consecuencias, mejor dicho, que encierran esta enfermedad, que causan este efecto en la enfermedad, que causa esta enfermedad, mejor dicho. ¿Ya? Y me entrega un ejemplo del mismo texto. Me dice que Ilan, para sostener su tesis, ¿qué hace? ¿No es cierto? Conectar hechos que explican cómo llegó el Span English. Por eso me habla de la historia, pues. Por ahí me habla de la historia de Span English, que llegó a Estados Unidos hace 150 años, ¿no es cierto?, con esta imposición. Ahí cuando empieza, ¿no es cierto?, a contarme parte de cómo, ¿no es cierto?, se fue adueñando territorio mexicano y cómo se mezclaron estas lenguas a partir de esa guerra. Y así sucesivamente me está contando parte de la historia universal. ¿Mm? Y por último, la comparación, que es la situación que se analiza se compara con otras semejantes, infiriendo que lo que pasa en una sería válido para la otra, en una lo que pasa que sería válido para la otra. Se resumen en la idea. ¿En qué idea? Esto es como es esto otro. O sea, esto es como esto. Entonces, cuando se realiza esta comparación dentro del mismo texto, inmediatamente, ¿no es cierto?, sabemos que el emisor lo que utilizó fue un tipo de argumento de comparación, porque hace una comparación dentro del texto. De hecho, aquí hay, cuando él hace una comparación con el jazz, es un argumento de comparación. ¿Mm? ¿Cómo, ¿no es cierto?, suscita el jazz? Asimismo, ¿no es cierto?, está la lengua Span English, inmediatamente sabemos que hay un tipo de argumento de comparación. Y ahí, fácil. O sea, no es tan fácil, por eso le dije colóquelo así muy, enciérrelo para que ustedes lo vuelvan a digerir de manera individual, ¿ah? Porque a lo mejor se desconcentra. ¿Cuál tengo que hacer yo? La 4.1 y la 4.2. Y la 4.1 me dice, ¿qué modo de razonamiento plantea el entrevistador? ¿Qué tipo de argumento? Esos son los modos de razonamiento. ¿Qué tipo de argumento? Si él utiliza criterio de autoridad, si él utiliza razonamientos por signos, generalización, causa-consecuencia o comparación. ¿Qué tipo de argumento o qué tipo de modo de razonamiento plantea el entrevistador? Y la 4.2, ¿qué responde Stavans? ¿Qué responde Ilan al entrevistador? ¿Y qué modo de razonamiento o qué tipo de argumentos utiliza? Y ahí ya se los dije, ya le soplé ya qué tipo de modo utiliza, entonces no está tan, no sé, todo complejo. Dígame. ¿Ah? ¿Aló? ¿Me quería decir algo? ¿Quién? ¿Usted, no? No, Ya. Entonces, ya siendo las 9:30 de la mañana, ¿alguna pregunta? Yo sé que tienen que haber suscitado muchas dudas porque acá la gente yo creo que está durmiendo, algunos, y se fue a chino. O sea, es como, ¿qué dijo? No entendí nada. Entonces, es por ello que usted, ¿no es cierto?, va a hacer el ejercicio de leerlo, de bastante, ¿no es cierto?, personal, el texto nuevamente para que pueda responder, ¿no es cierto?, las preguntas. ¿Y cuándo las vamos a revisar? La próxima clase, que sería el 21. ¿Para qué? Para que me lo entreguen, ¿no es cierto?, el día 23. Viernes 23, ustedes me entreguen la tarea ya revisada, ya conversada, ya digerida. ¿Les parece bien? ya. Entonces, se entrega el 23. Se entrega el 23. ¿Cuándo se entrega a viva El voz? 23. ¿Y el 23. resto? ¿Qué más? El 23. Ya, muy bien. El 23 yo tengo que entregar este trabajo y el día
miércoles que nos toca, ¿no es cierto?, en la última hora, ahí vamos a revisar las respuestas para ver si es que efectivamente hemos respondido bien, para guiar, etc. Ya, chiquilines, para poder irnos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos para la casa? Bueno, estamos en la casa. ¿Qué nos llevamos para siempre? Lo vamos a mantener por siempre en nuestras vidas. ¿Tipos de argumento? Eso, importante. Tipos de argumentos es muy importante porque eso no lo van a ver solamente hoy, lo vamos a ver siempre. Y eso les sirve para su futuro igual, pues cuando tengan que ir a la universidad y tengan que desarrollar algún trabajo, tengan que hacer su tesis, ahí ustedes tienen que utilizar tipos de argumentos para poder justificar lo que están haciendo. En un ensayo, ¿ah?, en un artículo, en su misma tesis, cuando tengan que hacerla, en un informe. Eso. Para todo se ocupa. Esto es para siempre. ¿Qué más nos llevamos para la casa? ¿Algunas palabras nuevas? Palabras nuevas, vocabulario, es muy necesario el vocabulario. ¿Por qué es necesario? Me dirá usted, profesora, ¿por qué es necesario? Porque usted se va a enfrentar a una prueba para poder ingresar a alguna institución. Y esa prueba mide vocabulario contextual, que yo tengo que saber palabras para poder, ¿no es cierto?, en este caso, tener aquí en mi mente un baúl de palabras. Un baúl, ahí, ¿no es cierto?, las conozco y las reconozco dentro del contexto. Muy importante eso. ¿Qué debo mejorar? Juliana, ¿qué debo mejorar? Montserrat, ¿qué debo mejorar? Mariana, Ailín, Benjamín, Constanza, Lucas, ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo mejorar? ¿O soy seco, seca? ¿No debo mejorar nada? ¿Qué debo Profe, mejorar? estaba terminando las preguntas ahí. ¿Qué debo mejorar, chiquillos? Ya, con esta pregunta nos vamos. ¿Qué debo mejorar? Mi Martín. comprensión lectora. Ya, perfecto. ¿Qué más debo mejorar? Benjamín, Ailín, Martín, Cayol. ¿Ah? ¿La inferencia? Ya, y ahí está, ¿no es cierto?, la habilidad de comprensión lectora, que es lo mismo. ¿Qué más debo mejorar? La gente aquí está durmiendo, parece. Martín, Fernanda, Montserrat, antes de que se vayan. O sea, ya se fueron algunos. Parece que ya se fueron. Bueno, ahí yo también me voy a ir cuando me pregunten. Ya pues, usted sabe. No soy monedito de oro. Ya, chiquilines, muchas gracias. Espero que hayan, ¿no es cierto?, de cierta manera conocido parte de nuestra lengua, porque aprovechamos de conocer parte de nuestra lengua, cómo nace, cómo, ¿no es cierto?, comienza a evolucionar, y también que hayan adquirido, ¿no es cierto?, este modelaje de lectura, que ustedes también la puedan, ¿no es cierto?, realizar de la misma manera. Nos estamos vicenteando, nos estamos viendo en la próxima clase, chiquillos. Cuídense harto. Vayan, ¿no es cierto?, a descansar un ratito, a tomarse el desayuno.